Un viaje histórico. Artemis II supera límites y marca nueva era espacial. Autoridades atribuyen a la imprudencia y la alta velocidad como principales causantes del accidente en Quimistán, Santa Bárbara. La colonia Torocagua de Comayagüela llora a 5 de los 9 muertos del accidente de Quimistán, Santa Bárbara. Una nueva masacre deja 3 personas muertas en Danlí, El Paraíso. Ya suman 6 en lo que va del año. El pulso político en el Congreso Nacional vuelve a encenderse esta semana ante la eventual reactivación de los juicios políticos. Gobierno aprueba mediante PCM subsidio diferenciado para la tarifa de energía eléctrica. Conflicto en Medio Oriente podría generar una crisis mundial de alimentos, advierten expertos. A pocas horas de vencerse el plazo, el presidente Donald Trump advierte que Irán podría desaparecer si no se abre el estrecho de Hormuz. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 6 de abril. 6 de abril. Ya vamos avanzando en el cuarto mes Del año. Cuarto mes del año. Hoy nos acompaña Luz Madrid, está de vacaciones, nuestra compañera, copresentadora oficial del noticiero, Cristina Rodríguez. Así que bienvenida, Luz. Gracias, siempre un placer. Bueno, retornamos a la tierra para ver estas cosas que ya son muy naturales en Honduras y que hay que corregir. Cristina Cantillano desde Choloma Cortés, en la colonia Los Almendros, nos informa de 2 mujeres asesinadas. Cristina. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, televidentes de TN5 Estelar. Hace unos escasos minutos, de múltiples impactos de bala y de manera muy violenta, han asesinado a 2 mujeres en la colonia Los Almendros del municipio de Choloma Cortés. En este momento, 2 patrullas policiales están acordonando la escena del crimen. Según testigos, se habría escuchado una ráfaga de disparos que los habría alertado a salir corriendo a cerrar las puertas de su casa. Hasta el momento, estas mujeres están como desconocidas. Según testimonio, no pertenecen a este sector de la colonia Los Almendros en el municipio de Choloma Cortés. Y lo más alarmante, licenciado Renato, televidentes de TN5 Estelar, es que les habrían dejado un mensaje escrito. Textualmente el mensaje dice: las matamos por trabajar con la Dipanco, por sapos. Son 2 mujeres. Estábamos aquí cuando llegó la policía para acordonar la escena del crimen. Están tapadas con una sábana, levantaron las sábanas y pudieron verificar que se trata de 2 féminas. Hasta el momento desconocidas y según versión de los vecinos del sector, no viven en este lugar, son desconocidas. Tienen múltiples impactos de bala en todo su cuerpo. Les habrían disparado, las habrían asesinado con 2 tipos de arma, fusil y AR-15. Esto es lo que podemos informarles, televidentes de TN5 Estelar, desde el municipio de Choloma. Retorno a los estudios. Los combustibles registraron un nuevo y fuerte incremento este lunes. La gasolina superior subió 6 lempiras con 59 centavos, alcanzando un precio de 134 lempiras con 7 centavos por galón, mientras que la regular aumentó 6 lempiras con 2 centavos y se cotiza en 118 con 9 centavos. El impacto fue aún mayor en el queroseno, que subió 13.31 lempiras, quedando a 138.98, y el diésel incrementó 10.33 lempiras de incremento, registrando un nuevo precio de 128.42 lempiras, mientras el LPG vehicular registró una alza de 94 centavos, cotizándose a 49.62 lempiras por galón. Solo miremos ese cuadro. El LPG vehicular
El alza estuvo en 94 centavos, cotizándose a 49.62 lempiras entonces rectificamos, son 34 centavos el alza. Sigamos. Los combustibles registraron un nuevo y fuerte aumento, como lo hemos informado hace algunos minutos. Entre otras noticias, el gobierno descarta la eliminación del impuesto a los combustibles al justificar que con estos recursos están cubriendo el total del subsidio a la gasolina regular y el diésel. Por otra parte, ante el incremento de 10.49% a la tarifa eléctrica, el gobierno anunció un subsidio diferenciado que beneficiará principalmente a los hogares de menor consumo y a las pequeñas empresas. La mesa técnica del actual gobierno salió a anunciar este lunes los últimos acuerdos para medio apagar la crisis producto del incremento en el precio de los carburantes en el mercado internacional y de entrada aclaran por qué no atienden el clamor popular de eliminar el impuesto al galón de combustible en el país. ¿Por qué no eliminar los impuestos a los combustibles? Como les mencioné en la mañana, por un ejemplo puntual, solo en el diésel el impuesto es de aproximadamente 11 lempiras por galón. Y en este momento el gobierno está absorbiendo los mismos 11 lempiras por galón para que no golpee de forma directa al pueblo hondureño. También sacrifican 400 millones de lempiras más para subsidiar el reciente incremento a la tarifa de energía eléctrica y que anunció la Comisión Reguladora de Energía CRE por el orden de 10.49%, o sea, 55 centavos de lempiras más por kilovatio hora. El presidente Alfura ya firmó el PCM en el que se aprueba el subsidio en tarifa eléctrica residencial del 100% para los consumidores de 0 a 150 kilowatts, del 50% para los consumidores de 150 kilowatts a 500 kilowatts y para las pequeñas y medianas empresas el 100% de subsidio para los consumidores iguales o menores a 1000 kilowatts y el 50% para los consumidores entre 1000 kilowatts y 3000 kilowatts. De momento no se sabe cuándo terminará el calvario del incremento de los precios del crudo en el mercado internacional. Lo que sí garantizaron en esta conferencia de prensa es que Honduras no se asoma a un desabastecimiento de combustibles en la bomba. Aquí lo importante no es tanto las reservas, sino que la seguridad de suministro. Tenemos nuestros suplidores normales, tradicionales, y que están a 5 días en barco de nuestros puertos. Entonces, también aclaran que los 30 productos de la canasta básica familiar mantienen en un 60% su precio. El resto está en el juego del mercado, unos que suben y otros que apuntan a la baja. Pero aseguramos que el 60% de los productos de la canasta básica alimentaria se sostienen. El 20% tienden a la baja y otro 20% tiende a subir, por algunas razones cíclicas, por algunas razones de cosecha o por algunas razones de temporada. Desde el gobierno aclaran que los desafíos de la actual administración van más allá de la eventual guerra del Medio Oriente, pues están atendiendo y cubriendo demandas del pasado como los 10.000 millones de lempiras que ya tuvieron que honrar en 60 días, dicen, producto de la deuda acumulada. El subsidio al incremento registrado en la tarifa de energía amortiguará el impacto para los hogares de bajos recursos y pequeños negocios, pero la medida no abarca a la industria. En ese sentido, advierten que el incremento tendrá unas alzas en los costos de producción, principalmente del sector agroalimentario, que se traslada a través de precios al consumidor final. El aumento en la energía no impactará a todos por igual. El subsidio diferenciado amortiguará el alza del 10.49%, principalmente para los hogares de menor consumo. Los usuarios de media tensión recibirán un subsidio parcial del 50%, mientras que los de mayor consumo asumirán el incremento por completo. Los espacios fiscales resultan insuficientes. El gobierno está haciendo lo que puede.
está subsidiando en parte los costos de los carburantes. Tendrá que hacer una revisión de esos impuestos y hacer un reacomodo en el presupuesto. Una de las ventajas que tenemos es que no se aprobó el presupuesto y se espera que se tomen medidas para hacer un reajuste del mismo y buscar mayor eficiencia para paliar en parte esta crisis que se avecina. Para las pequeñas empresas y comercios, el subsidio también será focalizado. Aquellos que consumen hasta 1000 kilovatios no registrarán incremento, pero los que superen ese nivel sí deberán asumir esta alza. Recuerde que la energía es un costo y entonces ese costo va dentro de los productos que producimos. Entonces puede haber una escalada de precios y eso depende básicamente del tiempo en que dure esta guerra. Sin embargo, el beneficio no alcanza al sector industrial. Las empresas de media y alta tensión enfrentarán incrementos de hasta 14%, lo que encarece la producción y podría trasladarse a los precios finales. Sin ninguna duda que los combustibles y la energía son como la sangre de la economía. Eso definitivamente tiene un impacto directo en los costos productivos. Sí es importante destacar de que en lo que corresponde al stock de los inventarios, ¿verdad?, de alimentos en el país hay suficiente. Eso debiera ser una buena noticia. Se va a ver reflejada en los costos de las empresas, sobre todo en aquellas que distribuyen alimentos y que necesitan refrigerarlos, en los procesos industriales que requieren de energía eléctrica. Es casi seguro de que va a haber un efecto directo de la inflación en el corto plazo. Aunque el subsidio amortigua el incremento en el corto plazo, el impacto de los combustibles por el conflicto en el Medio Oriente ya presiona la producción, los precios y la economía. Advierten que el panorama no es nada alentador, ya que si los combustibles continúan subiendo, la energía se encarecerá aún más para el próximo trimestre. Sara Carranza, Telenoticias. La inflación podría llegar a niveles de 2 dígitos como ocurrió en el 2022 cuando el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que podría obligar a un nuevo aumento en las tasas de interés, afectando el acceso al crédito y frenando el dinamismo económico, advierte el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. La inflación continúa, con esta tendencia, la inflación de Honduras va a subir y va a llegar a los 2 dígitos como lo llegó en el año 2002. Y esto, las medidas antiinflacionarias tradicionales son los incrementos a las tasas de interés, por lo que el gobierno debe atender muy bien este cambio del marco macroeconómico global y particularmente reflejarlo en un presupuesto más ajustado a la realidad. El incremento en los combustibles y la energía está generando una presión directa sobre los precios de bienes y servicios, lo que se reflejará también en una mayor depreciación de la moneda frente al dólar, advierte Mossi. A medida que se prolonga el conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos, la disponibilidad de fertilizantes y materias primas comienza a reducirse y expertos advierten que esa situación podría escalar de precios altos a una crisis mundial de alimentos, justo cuando inicia el ciclo productivo agrícola. Si ese ciclo productivo se corta por esa situación del conflicto, seguramente vamos a tener problemas de una crisis mundial de alimentos, ¿verdad?, en la que definitivamente la humanidad se vería en muchas dificultades, ¿verdad? Hoy estamos afectados en nuestro modo de vida como humanidad, pero también en todos aquellos mecanismos que nos han servido históricamente como medios de subsistencia. El también exsecretario de Industria y Comercio explicó que en el país hay suficiente abastecimiento de productos alimenticios, pero el conflicto está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de todos los países. Tras la resolución en la revisión de medidas del caso Corium, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección e investigación inmediata sobre las acusaciones del juzgado que conoció el proceso, con el objetivo de verificar los argumentos que sustentaron el cambio de medidas cautelares otorgadas al exgerente Iván Velázquez Castro, acusado de delitos como lavado de activos, tenencia ilegal de armas y desobediencia. Las autoridades indicaron que se evaluará el cumplimiento de los plazos, las pruebas presentadas y los requisitos legales aplicados en la resolución a fin de determinar si existieron irregularidades.
Un giro inesperado en el caso Corium vuelve a poner en entredicho la credibilidad del sistema judicial hondureño. En menos de 24 horas, un juez cambió su decisión en repetidas ocasiones sobre las medidas contra el imputado. Pasó de medidas sustitutivas a prisión preventiva y luego retrocedió nuevamente. Estas inconsistencias generan fuertes cuestionamientos de expertos que advierten un impacto directo en la imagen del país. En plena Semana Santa y en un lapso de 24 horas, un juez de letras primero dictó medidas distintas a la prisión preventiva contra el exgerente de Corium Inversiones y posteriormente revocó su propia decisión ordenando su regreso a prisión, un giro atípico que para este entrevistado pone en entredicho la credibilidad de la justicia hondureña. Para la ciudadanía hondureña es importante porque es un tema de credibilidad en la justicia hondureña y en el Poder Judicial. Y eso es parte de rescatar la institucionalidad del Poder Judicial. Venimos de una crisis reciente. Tras conocerse el cambio de medidas mediante una caución de 25 millones de lempiras, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenó de oficio investigar el accionar del juez Francisco Álvarez y para el analista Kenneth Madrid, el caso Corium evidencia un manejo inadecuado del proceso judicial desde el inicio, con desaciertos que no se ajustan a la ley y dañan la imagen del país a nivel internacional. El caso ha sido mal manejado por desconocimiento, por ignorancia, o por si hay alguna otra circunstancia, pero eso debe investigarlo el Poder Judicial. Al haber sido mal manejado, genera una imagen internacional también lesiva para los intereses del país. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, sostiene que ningún funcionario público está exento de ser investigado por sus actuaciones y señaló que lo ocurrido con el juez Francisco Álvarez forma parte del ejercicio propio de sus facultades y decisiones. Dentro de la actividad de un juez eso no es nada extraño, para eso están los recursos. Si una parte considera de que ha sido afectada con una resolución, pues perfectamente puede interponer el recurso que corresponda. En este caso se presentó una reposición que es el primer elemento impugnativo y el juez absolvió porque eso se resuelve ante su propia judicatura. Según información en poder de TN5, la comisión encargada de la investigación emitirá un informe en los próximos días con los hallazgos recabados en el expediente investigativo, mientras el juez se mantiene en el ejercicio de sus funciones hasta que la presidencia determine lo contrario. Algunos de los entrevistados argumentan que estas acciones deterioran la percepción de impartición de justicia en el país y ahuyenta aún más la inversión extranjera. Danilo Hernández, Telenoticias. El municipio de Choloma Cortés se enfrenta a una crisis que se agrava. Entre la pérdida de empleos en los últimos años y la constante amenaza de estafas piramidales. A solo un año del caso Corium, la empresa Unifin cerró operaciones sin dejar rastro de los responsables, afectando a cientos de familias. Mientras crece la incertidumbre, distintos sectores exigen la intervención inmediata de las autoridades para contener el impacto financiero que golpea a los cholomeños. Don Francisco Villalta, un cholomeño afectado por ambas estafas financieras, relata que tras el caso de Corium, Unifin llegó con la promesa de ser diferente. Le ofrecieron ganancias en apenas 3 semanas después de invertir su dinero, lección aprendida que le dejará muy malos recuerdos. Llega Unifin, ¿verdad, Choloma? Y alguien nos dice por ahí, aquí no te va a pasar lo mismo que te pasó en Corium. Y empezaron a ensalcinarnos, a darnos casaca, como decimos aquí en Honduras. Hay bastante ignorancia de parte de nosotros, ¿verdad? Porque el que le pasa una vez, imposible que le pueda pasar una segunda vez. Las razones por las que muchos cholomeños se exponen a este tipo de financieras podrían explicarse, aunque no justificarse. Según autoridades locales, el desempleo empuja a tomar estas decisiones, por lo que urge una intervención inmediata y mayor educación financiera. Definitivamente Choloma ha venido en una decadencia en el tema de la generación de empleo. Hemos invitado, de hecho, a los diferentes comisionados para que nos visiten y podamos establecer una alianza y poder generar acciones correctivas, pero también preventivas. Para este especialista existe una brecha que provoca una afectación en cadena. Por un lado, la necesidad de generar más ingresos y la influencia de quienes sí obtuvieron las ganancias. Y por otro, la tardía respuesta del Estado de Honduras.
pero también nos encontramos con la cultura del dinero fácil, pero también hay otros factores muy importantes en esta cadena que tiene que ver con la debilidad institucional. Este día Unifin amaneció cerrado y el coordinador Rommel Ponce se fue sin dejar rastros, mientras los afectados siguen con las esperanzas intactas y el municipio de Choloma espera volver a convertirse en el segundo motor económico del Valle de Sula. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Vamos a retomar este asunto de los precios de los combustibles. Ya vamos a tener la noticia sobre lo que ha advertido Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Dice que va a terminar con Hormuz, con las centrales hidroeléctricas de Irán, si este martes no liberan el estrecho de Hormuz. Y todos sabemos que por este asunto del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, es que se han incrementado los valores del petróleo y consecuentemente de los carburantes que recibimos en nuestro país. En este momento tengo comunicación con el director ejecutivo de Consulting, un proyecto de Televicentro, Efraín Farach. Me está diciendo Efraín que por primera vez en la historia de Honduras hoy se registran los precios más altos por galón en el diésel y el querosén. Efraín, si podemos abundar en detalles para todos nuestros televidentes sobre las repercusiones que tiene este conflicto en el Medio Oriente, en economías, en todas las economías del mundo y no digamos la nuestra. Adelante, buenas noches. Buenas noches, don Renato, buenas noches a la licenciada Luz, también a todo el auditorio TN5 Estelar. En efecto, licenciado Renato Álvarez, primero un gusto estar con usted y sí, confirmando que desde el año 2022 que el galón de diésel llegó a costar 129 lempiras con 39 centavos, como lo estamos viendo en el gráfico y en la imagen. Hoy ya superó, hoy lunes 6 de abril del 2026 ya superó y se pone como el precio histórico más alto por galón el diésel, con un total de 128 lempiras con 42 centavos el galón, y también histórico lo que está pasando con el galón de querosén, porque por primera vez en la historia el querosén está más caro el galón que la gasolina superior. Observamos que la gasolina superior, el galón, tiene un precio de 134 lempiras con 7 centavos y el querosén 138 lempiras con 98 centavos. Recordemos que en Honduras el queroseno o el querosén se utiliza principalmente como combustible doméstico de bajo costo para cocinar y para iluminación en hogares de escasos recursos. Por lo tanto, es un golpe fuerte a los más necesitados del país. Muchas gracias, Efraín. En las emisiones noticiosas de TSI, de Canal 5, de Tu Nota, de HRN, tendrán ustedes todos estos datos de Consulting, este proyecto innovador de Televicentro para reflejar con datos la realidad económica producto de todos estos fenómenos que ocurren en el mundo. Nuestro emprendedor de esta noche destacamos Lenca Maya, una iniciativa donde al calor de la hornilla cobran vida platillos que rescatan los sabores ancestrales y preservan la esencia de la cultura copaneca. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ficosa crea el programa Ahorro Combustible, que te ofrece 10% de descuento al pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito Ficosa. Donde la tradición y el esfuerzo se entrelazan, nace una historia de resiliencia y esperanza. El café, todo lo que se producía con los mayas, es ahí donde traigo todo ese rescate gastronómico a un solo lugar como es Lenca Maya. Los platillos son preparados en hornilla, rescatando los sabores ancestrales que identifican a nuestra cultura.
Venir a comer una tortilla gordita, porque es tradicional de nosotros, un filete de pescado al cayanco, que es envuelto en hojas de juniapa, unas choras, que son nuestro hongo nativo de la zona, que lo hacemos aquí, una chanchita horneada, una sopa de gallina, pero asada a las brasas, como la comemos nosotros aquí en la zona de Occidente, una sopa de res con un salpicón. Para quienes sueñan con emprender, Carmen deja un mensaje claro. Muchas dificultades, como por ejemplo, cuando inicié no tenía dinero, cómo hacerlo, cómo formar esa, doy talleres de finanzas personales, pero cómo lograr hacer un negocio. Primeramente, capacítese en finanzas personales, porque si sus finanzas personales no se pueden ver bien, jamás va a ser bueno para el negocio. Lenka Maya es el reflejo de una mujer que decidió no rendirse. Para TN5 les informa Zaira Ardón. Bueno, porque mucha gente me está preguntando en este momento, nos está preguntando a TN5 Estelar cuáles son las decisiones que ha tomado el gobierno en relación a los valores de la energía eléctrica a raíz de la modificación de precios al alza del petróleo en el mercado internacional y consecuentemente de los combustibles y del búnker, que por favor les expliquemos bien cuáles son las decisiones que en relación a los subsidios en la energía eléctrica toma el gobierno a raíz del incremento en los carburantes. Y tengo aquí al ingeniero Eduardo Villedo, que es el gerente de la ENE y secretario de Energía, para que nos explique, nos dé más detalles sobre estas decisiones adoptadas por el gobierno. Don Eduardo, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches. Muchas gracias. Y buenas noches al pueblo de Honduras que nos escucha. Bueno, voy a contestarle, son dos temas. Uno es el incremento en la tarifa eléctrica que anunció la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, y el otro es el aumento a los precios del combustible a nivel internacional. Sí. En el caso de la tarifa eléctrica por ley se revisa cada 3 meses, enero, febrero y marzo, y por eso a principios de abril hubo revisión. La revisión anterior fue en diciembre. En el aumento de la tarifa eléctrica hay dos factores que influenciaron el trimestre. Uno es que en el aumento anterior del gobierno que terminó, ellos tenían que haber aumentado 14% de incremento y solo aumentaron 4%, entonces dejaron 10% pendiente que este gobierno tuvo que sopesar, ¿no? En el caso del petróleo, solo el mes de marzo ha sido afectado, por suerte. No tenemos un aumento petrolero de los 3 meses del trimestre. Entonces, lo que se hizo fue compensar el aumento del petróleo de ese mes y el aumento de los combustibles que nos dejó el gobierno anterior. Y ese fue el 10.34, creo que aumentó la CRE. Hay una ayuda de incremento a la tarifa, se llama. Y el gobierno decidió ayudar con 100% de subsidio a todas las personas que consumen menos de 150 kilovatios y entre 150 y no me acuerdo la tabla exacta, un subsidio de 50%. Podría yo mandarle la información más detallada. También se está subsidiando a los que consumen menos de 1000 para que el impacto no sea tan fuerte. Estamos hablando en el incremento de la tarifa eléctrica. Ahora, en cuanto a los combustibles todos los lunes se ajusta el precio de combustible en base al incremento de los precios internacionales del petróleo. Tenemos un departamento en la Secretaría de Energía que tiene muchos años de hacer esto. Generalmente se anuncian los sábados por la tarde los precios y se incrementan oficialmente en la mañana del lunes, todas las semanas. O sea, hay una diferencia aquí entre el aumento de la tarifa eléctrica es cada 3 meses
y el ajuste, a los combustibles es todos los lunes. En el caso del combustible, el gobierno decidió seguir dando un apoyo de 50% en el incremento. Eso es, digamos, las principales decisiones que se tomaron en los dos casos. Mire, esto es muy importante. La gente está pendiente en este momento. Búsquese la tabla ahí, búsquese la tabla de lo que decidieron hoy. Yo la estoy buscando también ahorita. Aquí. Por favor, búsquesela con tranquilidad. Y al final lo que nos importa es que la gente quede bien informada. O sea, la gente que consume hasta 150 kilovatios está subsidiada, Sí, déjeme buscar la tabla. Sí, no se preocupe, tranquilo. Vamos a ver. ¿Dónde tengo eso? Búsquela tranquilamente porque vea, yo me encontré con un ciudadano común y corriente. Si le van a aumentar, dice, a los que consumimos hasta 150 kilovatios y empiezan a hablar de política. ¿Para qué cambiamos de gobierno? Quedan así. Este es un asunto muy delicado. Por eso dejo que don Eduardo busque la tabla. Y si mis compañeros asistentes periodistas de esta noche me la traen, porque la recibimos hace algunos minutos nosotros también, yo auxilio aquí al ingeniero Oviedo. Si la tiene, me la pasa. Es que yo acabo de llegar a mi casa y déjeme ver. Tranquilo, no se preocupe, no importa que sacrifiquemos unos segunditos. Esto afecta a nuestros bolsillos y debemos aclararle bien a la gente cómo queda este asunto de los subsidios y cuánto tenemos que pagar de incremento a la tarifa eléctrica en los próximos meses. No sé, Ulises me mostró esa tabla, por favor tráemela, Ulises Aguirre. Yo ya estoy como el ingeniero Oviedo aquí desesperado. Vamos a ver, sí, que es la tabla de las medidas que se tomaron ahorita. Correcto. Tranquilo, no se preocupe. Estamos al aire, cierto, pero no se preocupe. Vamos a ver. O alguien del gobierno, hombre, que auxilie al ingeniero Oviedo. He llamado a 5 funcionarios de este gobierno. Tengo aquí el tema de la gasolina y el diésel, es lo que acabo de encontrar. Veamos. En el caso de la gasolina regular, el aumento fue 4.28 lempiras por galón. De este incremento, el gobierno asumirá 50%. Vamos a ver. Fíjese, si quiere, me sale del aire, busco esto y lo vuelvo a llamar. Permítame que yo al igual que el resto de hondureños ando un poquito desesperadito aquí, pero solo confírmeme algo, hasta 150 kilovatios consumidos hay subsidio, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que no hay que confundir este subsidio con el subsidio de la ley del 2022 de el consumo de menos de 150 kilovatios. Este es otro subsidio que es para el incremento en las tarifas. O sea, hay 2 subsidios distintos. Ah, muy bien, ya me está aclarando. O sea, sí, ¿Aló? Sí, le estoy escuchando, ingeniero Oviedo. Sí. Acuérdese, está el subsidio de las personas que consumen menos de 150 kilovatios. Correcto. Ese es, digamos, por consumo. Mientras que este subsidio de ahorita es por incremento a la tarifa. Sí. Que fue la tarifa que incrementó la CRE hace una semana. Sí. Ahora, esa tarifa, como la van a ir metiendo a medida que vaya avanzando el mes, ¿no? Sí. Ahí los de 150 están subsidiados.
Correcto. Y creo que de 150 a 500, si no me equivoco, era 50% del incremento. Ok. Eso es. Aquí la estoy viendo ya la decisión que ustedes han tomado. 50% sí, para los que consumen de 150 a 500. Exactamente. Sí. Y también hay para los de 1000. Muévase más para abajo. Ok, mire, vamos a ver. De 0 a 150 kilovatios hora subsidiaba el 100% al incremento del 10.49%. Los de 150 a 500 kilovatios por hora subsidiaba el 50%. Los que consumen más de 500 kilovatios por hora pagan el incremento. ¿Me está escuchando, ingeniero? Sí, le escucho. Así es, ¿verdad? Exacto. Sí, así como está en pantalla. Si no está viendo sí, Canal 5, encienda un televisor ahí y ponga Canal 5 para que mire este cuadrito. O si me lo manda la muchacha al WhatsApp. Muy bien. Miren ustedes lo que hace esta guerra de los estadounidenses e israelíes contra los iraníes, nos pone a correr a todos. Bueno, ¿qué otras decisiones se tomaron en esta sesión de hoy del gobierno, ingeniero Oviedo? La tarifa comercial, pequeños y medianos comercios, en baja tensión, el 100% del diferencial de la tarifa eléctrica, ¿verdad? Aplicable a los consumidores de tarifa comercial, cuyo consumo mensual sea mayor o igual, sea menor o igual a 1000 kilovatios por hora. 100% también subsidiado. Los comercios y las industrias que consumen menos de 1000 kilovatios. 100%. Y si está de 1000 a 3000, 50%. Así es. Por el trimestre. De abril, mayo y junio. Ya más tranquilo, ¿me puede hacer un resumen? Sí. Okay. Entonces, lo primero Muy es bien. que hay que separar el subsidio por consumo, los famosos 150 kilovatios. Sí. No es esto lo que estamos discutiendo aquí. Sí. Aquí estamos discutiendo el otro subsidio que es por incremento a la tarifa, que fue lo que se aprobó ahorita por el trimestre. En ese del incremento a la tarifa, a los que son los residenciales, que consumen menos de 150, se les subsidia 100% del incremento. Ok, perfecto. Entendido. Y si está entre 150 y 500 kilovatios, se les subsidia 50% del diferencial. Muy bien, vamos entendiéndole mejor. Ok, en la tarifa comercial, los que consumen menos de 1000 tienen 100% de subsidio. Y los que consumen entre 1000 y 3000 kilovatios, 50% de subsidio al incremento. Sí. Ese sería el resumen. Muy bien, ya lo he explicado bien, Ay, ojalá que termine esto rápido, esta crisis en el Medio Oriente, ingeniero Oviedo. Sí, está dura y como usted sabe, pues si no me equivoco, el valor total de subsidio por el trimestre le cuesta al erario público 450 millones de lempiras. 450 millones de lempiras. Sí, este trimestre que viene. O sea, pero es lo menos que puede hacer el gobierno, ingeniero. Es lo menos que puede hacer el gobierno. Sacrificar un poquito sus ingresos, porque si no, la gente ya no aguanta tampoco. Esa es una parte, y la otra parte es parar un poco la inflación. ¿Por qué? Ese es otro. Se está incrementando la inflación. Si no se subsidia, claro. Acuérdese que todo, ¿verdad? Los comercios y todo van a cargar sus costos al público. Correcto.
Bueno, imagínese, mañana está advirtiendo Donald Trump que va a arrasar con las centrales hidroeléctricas de Irán si no abren el estrecho de Hormuz. Sí, no, está muy crítica la situación. Sobre todo porque 20% del petróleo mundial sale de ahí. Sí, sale por ahí. Va principalmente para Asia. Entonces los asiáticos presionan nuestro precio de la parte de aquí del mercado americano. Porque salen a comprar. ¿Y qué otras medidas decidieron ahí para mitigar esto? Más allá de las que nos ha dicho usted con la energía eléctrica y todo. Bueno, ahorita dieron teletrabajo para el gobierno, ¿no? Para que no se movilicen los autos y todo eso. Creo que había un comunicado de algunas otras medidas de parar también los autos tanto de trabajo del gobierno al mandar la gente como lo de los carros privados de la gente que trabaja en el gobierno. Bueno, ingeniero, le agradezco. Sé que muchas gracias. Lo agarré ahí un poquito descolocado con la información que tenía, pero le agradezco que haya sido muy gentil en atenderme. Así está el mundo. Así está el mundo con esta situación del Medio Oriente y el precio del petróleo y los derivados. Mira lo que estamos pasando nosotros, ¿verdad? Es un tema que tiene en debate a nivel mundial, a todos los países. No solo es aquí, no solo es aquí. Solo que aquí el gobierno debe aprender a comunicar mejor. Debe aprender a comunicar mejor. Porque si esto no cesa en el Medio Oriente y no lo comunican de manera correcta, sistemática, sencilla, se les va a enredar el asunto y apenas comenzando la gestión de Tito Afura. Vamos a una pausa, volvemos. Según los reportes forenses, las víctimas del fatal accidente en Santa Bárbara fueron identificadas como Javier Deras, de 46 años, conductor del autobús, su madre, Francisca Zelaya, de 78 años, y su esposa, Yareli Rodríguez. También fallecieron María Cupertina Ortiz, de 61 años, Mirna Álvarez, de 63 años, Orestila Castellanos, de 64, Lidia Avelina Zelaya Cubas, de 33 años, y su madre Lidia Elena Cubas, y Eber Fajardo, quien era el conductor de la rastra. El derrame de cianuro y la falta de grúas paralizaron por completo el comercio en la carretera de Occidente, donde una tragedia dejó 9 muertos y más de una docena de heridos. El cierre de emergencia se aplicó como medida de protocolo, ya que el producto era granulado. Según expertos, tras varias horas de afectación, el paso por esta importante vía de comunicación terrestre fue restablecido y la circulación volvió a la normalidad. Fue un calvario para cientos de conductores el cierre de la carretera CA4 a raíz del trágico accidente vial que dejó 9 muertos en Quimistán, pero el bloqueo del tramo se prolongó por el derrame de cianuro y por la falta de grúas, situación que los afectados critican. Tiempo que hubieran andado en la druga, pues desde anoche lo hubieran andado. Ese montón de tráfico parado ahí, ¿ve usted? Perdiendo tiempo. Nosotros tenemos citas para volar 10 vehículos para las 8 de la mañana y mire cómo estamos aquí. Así es aquí en Honduras, eso sucede en Honduras. Un bache, para rellenar un bache paran todo el tráfico. Las autoridades del Comité de Emergencia de Quimistán decretaron emergencia en la zona para evitar daños a terceros. Afortunadamente el producto que cayó a tierra era granulado. No hay líquido y el riesgo del cierre y todo era porque el clima, había un pronóstico de lluvia y eso nos alertó y estrechamos las medidas porque había un riesgo mayor. El cianuro transportado de Puerto Cortés al occidente no contaba con las medidas de seguridad protocolarias, algo que a los miembros del cuerpo de bomberos les preocupa. Y la preocupación que deja es que si el furgón no tenía identidad, bueno, podemos tener furgones entonces jalando cualquier tipo de material, hoy tóxico, corrosivo o inflamable, pero mañana puede jalar granos básicos. En la tragedia murió el conductor del vehículo pesado que conducía sin licencia según las autoridades policiales, por lo que las investigaciones irán dirigidas a otras personas. La licencia de conducir que se pudo verificar en el sistema es una licencia que no es acorde el permiso de conducir para manejar este tipo de vehículos, es correcto. Finalmente, y después de más de 24 horas
4 grúas retiraron el equipo pesado de la zona y lo trasladaron a un lugar seguro mientras se llevan a cabo las investigaciones para deducir responsabilidad. Orly Martínez, Telenoticias. 4 de los 6 lesionados en el accidente registrado ese domingo en Quimistán, Santa Bárbara, permanecen internos en el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Las autoridades informaron que aunque se encuentran estables, aún faltan exámenes para determinar el daño por el químico presente en la escena. 2 de los pacientes adultos fueron trasladados al Seguro Social, eran derechohabientes, de manera estable fueron trasladados. La mayoría de las lesiones que presentan por ser pacientes politraumatizados eran a nivel de cráneo, también fracturas de huesos mayores, también trauma torácico, cerrado, y en cuanto a lo del cianuro se tomaron las medidas respectivas porque sí pueden haber algunas complicaciones tanto respiratorias, cardiológicas, neurológicas. Mientras en el transcurso del día fueron entregados a sus familiares los cuerpos de los 9 fallecidos, entre ellos la familia Deras, que perdió a 4 de sus miembros. Mi mamá siempre hacía un evento para ir a lo que es el Señor de Quipula, siempre iba. ¿Hablaron con ellos, usted, don Jaime, antes de que se fueran? Pues sí, yo me despedí de mi madre, pues, pero no. ¿Nunca se imaginó? Nunca me imaginé que ya no iba a regresar. Claro, un golpe que no lo esperábamos. La excursión desde Esquipulas, Guatemala, que terminó en tragedia, dejó 9 fallecidos y al menos 10 lesionados, sin contar los daños por el químico derramado en la escena y la paralización vial. El dolor envuelve a la colonia Torocagua en Comayagüela. Sus calles, hoy marcadas por el silencio, lloran la partida de quienes fueron ejemplo de bondad y pilares de su comunidad. El trágico accidente ocurrido en Quimistán apagó en un instante la vida de 2 familias enteras, dejando un vacío imposible de llenar. Hoy, la tristeza se siente en cada rincón y sus habitantes se encuentran consuelo en la fe, mientras las lágrimas afloran al recordar a quienes ya no están. Con ella era toda risa, no había ninguna amargura con ella. Unas personas que son bien valiosas para uno. Nunca le voy a imaginar. Es duro. A los vecinos de la colonia Torocagua les resulta imposible contener el llanto al hacer memoria de sus vecinos que más que residentes fueron amigos en el bien y el mal. La tragedia en la Ceibita Quimistán no solo cegó vidas, apagó la luz de personas definidas por su carisma y una nobleza que hoy trasciende hacia la eternidad. Toda la colonia, sí, toda la colonia, sí, aquí de casa a casa, con ese accidente, doña Cupertina, la familia de Javier y todo. Doña Rita y también Cupertina, al igual que el matrimonio de Eras, entre otros, eran ciudadanos de bien que hoy dejan un profundo vacío en la Torocagua. Va a ser irreparable, pues. Ellos no olvido que lo crea. Es irreparable eso. No se puede. Madre, para ellos es madre. ¿Sí? A mi tiempo de vivir aquí, más de 70 años, que no eran malas personas de trabajo. Se va a recordar con mucho cariño. Ahorita toda la colonia está de luto. Está de luto toda la colonia. En las calles de esta colonia obrera de la capital este lunes solo resonaban las sierras, los martillazos y el estruendo de la pintura, sonidos de trabajo que alternaban con un profundo silencio y pesar en los corazones. Imagínense, hasta las plantas se miran tristes, una soledad que parece que ha sido una colonia bien alegre, la Torocagua, aquí donde vivimos, pues, sí. Es un eco muy pesado el que se siente, ¿verdad? La tristeza. La tristeza, sí, se comparte, así es, sí. A la tragedia se suma una amarga impotencia debido al derrame de cianuro en el lugar del accidente. El alto riesgo de toxicidad impide que la comunidad rinda las honras fúnebres habituales. Por seguridad sanitaria, solo se permitirá proceder directamente al santo entierro. Hay un ambiente de suma tristeza y luto en la colonia Torocagua de Comayagüela. Los vecinos lamentan esta pérdida tan trágica que se ha llevado a personas que eran sumamente valiosas en esta comunidad. Elías Acosta, Telenoticias.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central emitió un comunicado de duelo tras el trágico accidente vial en Quimistán, Santa Bárbara, donde fallecieron varios hondureños que regresaban de una excursión religiosa en Guatemala. La mayoría de los fallecidos residían en la colonia Torocagua de la capital. El gobierno municipal expresó su profundo pesar y solidaridad con las familias afectadas. Elevaron plegarias por el descanso eterno de las víctimas y fortaleza para sus seres queridos ante esta pérdida irreparable. Además, ofrecieron todo el apoyo necesario para las familias afectadas. A raíz de lo sucedido en Quimistán, Santa Bárbara, el gobierno anunció que ya evalúa nuevas medidas preventivas para reforzar la seguridad en las carreteras del país. Entre las acciones en análisis destaca la regulación de horarios para la circulación de rastras que transportan material peligroso o tóxico durante periodos de alta movilización, con el objetivo de reducir riesgos y evitar tragedias en momentos de mayor flujo vehicular. Sánchez también dijo que después del análisis descartó contaminación con cianuro en la zona ni en el río Chamelecón, pues el accidente se dio a unos 100 metros del cauce del río. Reflexionó sobre los desafíos persistentes en materia de seguridad vial, reconociendo que la imprudencia sigue siendo un factor determinante en los más de 30 accidentes durante Semana Santa. Una nueva masacre sacudió a Danlí, El Paraíso, donde 3 hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en la comunidad de El Guano, sector Las Selvas. De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego sin mediar palabra. Las víctimas fueron identificadas como Noel Adolfo Elvir, Edil Cruz y David Canales. El hecho, ocurrido en plena Semana Santa, es investigado por las autoridades, que manejan como principal hipótesis una disputa por territorio. Mientras tanto, equipos de seguridad ya trabajan para dar con los responsables del triple crimen. Según el informe de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, durante la Semana Santa 2026, 18 personas perdieron la vida por sumersión y en la mayoría de los casos el consumo de alcohol estuvo de por medio. Las autoridades insistieron en la importancia de la prudencia y la responsabilidad, especialmente en playas, ríos y balnearios. Honduras registró más de 1.6 millones de viajeros. El operativo de Semana Santa 2026 movilizó a más de 35,000 personas, logró rescatar a 148 personas en riesgo y atendió miles de casos médicos. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Dejamos atrás la Semana Santa, que fue totalmente atípica, con presencia lluviosa, y comenzamos esta nueva semana con malas noticias, porque la última actualización sobre las aguas del Pacífico en la región 3.4 del Niño, pues nos dice que podríamos tener un super El Niño, algo que ya les habíamos anunciado aquí en el noticiero desde hace semanas atrás. Bueno, pues todas las actualizaciones en los modelos europeos están apuntando a un calentamiento rápido y que tendrá una repercusión a nivel global. Mire usted las aguas del Pacífico cómo se van calentando según las proyecciones, y a mitad de julio pues ya tendríamos un desarrollo del fenómeno del Niño con tendencia a agravarse. ¿Por qué? Porque en los años anteriores que hemos tenido este fenómeno, pues tenemos visiblemente temperaturas más frías, y ahora el Niño encontrará un planeta más caliente. Entonces, por eso el pronóstico es de un super El Niño que tenga un impacto con sequías a nivel global y en algunos puntos incluso desencadenando tremenda actividad de lluvias, pero particularmente en nuestra región el impacto será en cuanto a sequías prolongadas, así que atención con ello. Vamos a la parte meteorológica, porque tendremos para estas próximas 24 horas siempre una incidencia indirecta. Este es el Frente Frío número 43, que se encuentra sobre el Golfo de México, no pasa de allí, tiene esas zonas rojas porque está en su etapa de frontólisis, porque hay una masa de aire cálida que domina la región. Sin embargo, los vientos que circulan sobre nuestro territorio del norte y del noreste para esta jornada de martes, pues nos trae como consecuencia un ingreso de humedad, y principalmente hacia horas de la tarde el incremento de ese ingreso de humedad trae como consecuencias presencia chubascosa en el territorio hondureño, principalmente en áreas del norte, algunas áreas del centro, occidente y oriente, tal como lo vemos en esta proyección de imagen, pero particularmente en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala. Ahí
esperamos con mayor fuerza esa probabilidad de precipitación, con una altura del oleaje en el litoral Caribe totalmente normal por debajo de 1 metro y en la salida del Golfo de Fonseca de 1.6 metros, mientras las temperaturas se mantienen ardiendo en la zona sur de 38 grados Celsius, aquí en el centro más agradables de 28, entre 21 y 33 en la región oriental, hasta 28 en zonas del norte, 31 en el Valle de Sula, 32 en la región occidental, específicamente hacia el departamento de Santa Bárbara. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Llegamos al final del noticiero. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Disfruta del sol sin reflejos con lentes polarizadas Experio. Visítanos en Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Calidad internacional a tu alcance. Gobierno aprueba mediante PCM subsidio diferenciado para la tarifa de energía eléctrica. Esta noche asesinan a balazos a 2 mujeres en Choloma Cortés y le dejan un rótulo por zapas y colaborar con la Dipanco. Autoridades atribuyen la imprudencia y la alta velocidad como principales causantes del accidente en Quimistán, Santa Bárbara. Un viaje histórico, Artemis II supera límites y marca nueva era espacial. A pocas horas de vencerse el plazo, el presidente Donald Trump advierte que Irán podría desaparecer si no se abre el estrecho de Hormuz.